Es un placer, es un gusto poder estar nuevamente a través de este medio para servirle al Señor nuestro Dios. Y ese cántico decía, aquel joven que hablaba decía, no nos vamos a contaminar. Y creo que en esta noche vamos a hablar acerca de aquello. Y para eso le invito a orar. Vamos a pedirle al Señor nos ayude a entender su palabra, que podamos a través del texto bíblico y esta enseñanza basada en la Escritura y también algo basado en la historia, ¿no? Pedirle al Señor nos ayude a sacar los principios y poderlos aplicar en nuestra vida. Rogamos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, eterno Dios, por este momento. Gracias por esta noche. Gracias porque nos permites, a través de este medio, Señor amado, poder, Señor, entender tu palabra, poder entrar en armonía, poder entrar en acuerdos y preparar este espacio para, Señor, estar atentos a lo que tú tengas que enseñarnos en esta noche. Rogamos que la intervención de tu Santo Espíritu, Señor, esté con nosotros para tu gloria y honra, ayudándonos a entender tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, como en este mes estamos hablando acerca de la seguridad y la fortaleza de los hijos de la luz, en esta noche quiero compartir con ustedes acerca de 4 personajes bíblicos y alguien que está en la historia. Como vamos a ver, Ananías, Misael, Azarías, que son Sadrach, Mesach y Abednego, que les cambiaron los nombres, vamos a ver un poquito de aquello. Está el mártir Esteban y también está Dietrich Bonhoeffer, un alemán que fue un hombre que muy interesante la vida de este hombre y esperemos nos sirva a nosotros como un ejemplo de lo cual podamos nosotros sacar una enseñanza. Antes de iniciar, quisiera hacer referencia a este texto bíblico que le he puesto. En 3 instancias a estos personajes. Y Ananías, Misael y Azarías hacen referencia a lo que es el Antiguo Testamento. Esteban, que está en el Nuevo Testamento, y alguien que está prácticamente 20 siglos después, como es Dietrich Bonhoeffer, que está en el siglo XX, es el siglo pasado, unos años atrás. Pero para hacer referencia a lo que quiero compartir con ustedes, he tomado el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, en una traducción viviente dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Quiere decir que estamos hablando de 3 tiempos diferentes, estamos hablando de personajes diferentes, pero estamos hablando de un mismo Señor que ha operado, ha obrado y se ha mantenido siempre en actividad para con su pueblo, con su iglesia, en el antiguo pacto, nuevo pacto y ahora en la actualidad presente, por siempre, ¿no? Podemos decirlo que siempre está el Señor. Entonces, para eso vamos a la siguiente lámina y quisiera conceptualizar un momento ahí con los temas de lo que estamos tratando en este mes, para poder ir encaminándonos hacia donde quiero llevarlos en la enseñanza. El primer término es seguridad. Si conceptualizamos, la seguridad es la evidencia interior y externa por la cual los creyentes tienen la seguridad de creer que Dios es su Padre y Cristo su Salvador y Señor. Así, saben que lo que el Evangelio declara acerca de Jesús es verídico y que en Jesús tienen una nueva relación con Dios. Eso produce ¿qué? Confianza, también se lo conoce convicción. Eso es la seguridad. Es la seguridad que nosotros llevamos, que está enmarcada muy dentro nuestro, en algo que se llama identidad. Y vamos a ver esto muy interesante en los siguientes textos. También tenemos el concepto de fortaleza. Expresa que es un lugar o espacio fortificado que está construido para soportar múltiples ataques de enemigos. Con frecuencia se usa la palabra fortaleza con sentido figurado para referirse al
poder de la Biblia. En texto 46.1, Pablo fortalece nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Cuando hay angustia, el que tiene seguridad está confiado de que Dios le va a ayudar. Si la pantalla parece que se distorsiona un poco, si nos ayuda a que se mantenga bien clara para que mis hermanos puedan leer. Si hacemos la referencia a lo que es fortaleza, ayuda, en el Salmo 1, lo escribe David, y dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temerle? El Señor es la fortaleza de mi vida, así que no le temo a nadie. Prácticamente, el salmista, nosotros podemos ver en la Escritura, que David se enamora de la ciudad de Jerusalén y la conquista que estaba en ese momento gobernada por los jebuseos. Y él la toma como la fortaleza de Sión. Y él sabía correctamente lo que estaba hablando. Cuando hablaba de una fortaleza, hablaba de que él estaba en Dios, que lo consideraba su fortaleza. Y por eso podía declarar y decir: Jehová es mi luz, o el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré o a quién podría yo temerle? El Señor es la fortaleza de mi vida, o sea, yo estoy en Él. Cuando hablamos de fortaleza, hablamos de ciudades que eran amuralladas, ciudades que estaban con muros muy gigantes, enormes y gruesos, que protegían la ciudad. Entonces, Él está escribiendo, dice que el Señor es su fortaleza, la fortaleza de su vida. Entonces, para nosotros poder entender un poquito mejor, Él está diciendo: estoy sumergido en Dios y en Él yo estoy seguro. Entonces, con esos conceptos, vamos a analizar esta temática de lo que podemos ver. La siguiente lámina, por favor, que habla acerca de Ananías, Misael y Azarías, y hace referencia al Antiguo Testamento, en el libro del profeta Daniel. Y estas personas, en realidad, sí que pasaron por una prueba de fuego, y no es algo que hacemos como referencia o como algo que queremos nosotros metafóricamente ilustrarlo. De manera real y verdadera, pasaron por el horno de fuego. Ahora, para entender un poquito mejor, vamos a hacer un poquito del contexto histórico. Voy a leerle, y es acerca de la cautividad de Judá. Recuerda que estamos hablando de 3 personajes en este momento, y vamos a ver las características de ellos, qué es lo que hicieron, en qué momento fueron llevados, y en fin, vamos a leer. En el año 597, las tropas del soberano babilonio Nabucodonosor entraban en Jerusalén en castigo por el comportamiento de sus reyes. Unas 3.000 personas pertenecientes a las familias más poderosas del país fueron deportadas a Babilonia junto con el mismo rey. Aún así, los babilonios respetaron el trono de Judea, en el que pusieron a un pariente del rey de puesto. Fue en 587 cuando, después de una nueva rebelión hebrea, Jerusalén fue conquistado y el templo de Salomón incendiado, a lo que siguió una nueva deportación de judíos influyentes a Babilonia. El Señor nuestro Dios, al pueblo de Israel, a Judá, ya estaba el reino dividido, les había dado una sentencia de que por medio de la boca del profeta Jeremías, de que iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Llegó el momento en el que se cumplió. En 2 de Reyes 25-21 podemos ver ahí el texto bíblico. Dice: el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Amat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. En Primera de Crónicas 9:1 dice: todos los israelitas fueron registrados en las listas genealógicas e inscritos en el libro de los reyes de Israel. Por causa de su infidelidad a Dios, Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Quisiera que hagamos un poquito de reflexión en este momento con relación al pueblo de Judá. Imaginemos que nosotros estamos aquí, en donde nosotros ya tenemos una convivencia. Estamos acostumbrados a un clima, a
a lo que tiene que ver la parte de las relaciones interpersonales, una costumbre, una cultura. Y de un momento a otro vienen y nos llevan cautivos a otro lugar, donde no es nuestra casa, no hay propiedad. Es más, hay un salmo en donde dice que ellos se sentaban a las riberas del río en camino a Babilonia y lloraban por lo que les había pasado y recordaban aquello. Entonces vamos a los acontecimientos, mis amados hermanos, a la siguiente lámina, por favor. Dice la escritura que el rey de Babilonia, que es Nabucodonosor, lleva cautivos. Pero Nabucodonosor hace un reclutamiento y solicita de jóvenes, de los principales jóvenes, de los príncipes de Judá, de los mejores, que sean tomados. ¿Por qué? Porque tenía un fin, tenía un propósito. Entonces, en Daniel 1:3 dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. O sea, que trajese ¿qué? A jóvenes. En el versículo 4, en Daniel 1:4, vemos lo que el rey manifiesta, las características de los jóvenes que quería. Y dice, estos jóvenes debían ser bien parecidos, o sea, guapos, hermosos. Tenían que ser inteligentes. Ya debían ser entendidos en toda clase de sabiduría y ser capaces de manejar el conocimiento. Debían ser fuertes y tener facilidad para servir en la corte del rey. Nabucodonosor quería que recibieran educación en lengua y literatura de los caldeos. O sea, ¿qué era lo que el rey solicitaba? Que estos jóvenes estén sanos, que estén fuertes, bien parecidos, inteligentes, sabios, con conocimiento y que sean serviciales. O sea, quería y exigía calidad y quería lo mejor y envió a alguien para que los buscara y escogiera entre todos lo mejor. Entonces hay ciertas exigencias que pone el rey Nabucodonosor a estos jóvenes. Y aquí vemos en la siguiente lámina, por favor, que hay una alimentación que les es impuesta y un entrenamiento educativo. Daniel 1:5 dice, Nabucodonosor ordenó también que a estos jóvenes se les diera todos los días de los mismos alimentos y vinos que a él les servían, y que los educaran durante 3 años, al cabo de los cuales quedarían a su servicio. O sea, 3 años era lo que tenían que ser educados. Yo le hago una pregunta esta noche. Estos jóvenes probablemente iban a comer costilla asada, iban a comer cerdo al horno, un mixed grill, iban a comer salsa boloñesa, en fin, yo no sé, pero eran la comida del rey. Y eran las exigencias que se le establecían para que ellos estén listos o estén en el proceso de ¿qué? De poder prepararse para un cargo o para lo que el rey Nabucodonosor le iba a exigir. Así que vemos en la siguiente lámina. Otra cosa que hace Nabucodonosor es lo siguiente, y es el cambiarle los nombres. Mire, a Ananías le puso Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Y aquí quiero centrarme un poquito, porque esto que usted va ahorita a notar, quiero que usted ponga mucha atención, mi amada iglesia, es una de las maneras como el enemigo está operando en la vida de muchas personas porque son los que Nabucodonosor quiso prepararlos y tenían que ser hermosos y que tenían que ser sabios, tenían que ser entendidos, serviciales, y quería con un fin, con un propósito. Y es una de las maneras como Satanás, el diablo, en estos tiempos está actuando, y esto nos sirve a nosotros para abrir nuestros ojos y poder cuidar a nuestros jóvenes y niños, porque es una de las formas en las cuales quiere cambiar algo que lo voy a enseñar. En primer lugar, vamos a ver los significados de los nombres hebreos. Ananías, que significa Dios es misericordioso. Misael, ¿quién es como Dios? Azarías, el Señor es mi ayudador. Pero cuando viene Nabucodonosor y les cambia, le pone a Ananías, le pone Sadrach, y lo que en vez de ser Dios es misericordioso,
ahora iba a significar iluminado por el dios Sol. Misael, ¿quién es como? Le cambió por Mesac, ¿quién es como Venus? Abednego, que era el Señor es mi ayudador, le puso como el adorador de Nego. Estos eran dioses babilónicos. O sea, el diablo mismo vestido con otros nombres. Y les cambió el nombre. Ahora, ¿cuál era el propósito de Nabucodonosor? Mire, los hebreos tenían una cultura que es muy diferente a la occidental, a la nuestra. Y tenían ciertos principios y modos de cómo llamar a sus hijos, de tal forma que en el nombre estaba implícito lo que ellos querían que sea o lo que ellos querían que siempre recuerden. Y mire, una de esas maneras era ¿para qué? Para dañarles lo que era la identidad. Y la otra manera en la que estaba operando Nabucodonosor era trabajando en lo que era la alimentación, en la lengua que tiene que ver en el hablar, el pensar, para dañarles lo que es la personalidad. Entonces yo estaba averiguando y estaba viendo lo que era identidad y lo que era personalidad, y permítame leerle. La identidad es un concepto relativo a la persona, no puede medirse, no es evidenciado por terceros, sino por la persona misma. O sea, identidad tiene que ver con lo que yo creo que soy. Por eso por decirle algo, yo me identifico como un hijo de Dios y yo creo que usted también. Es más, en nuestra comunidad, dentro de la ruta de crecimiento que tenemos, hay como 13 clases que están enfocadas y dirigidas para trabajar en el conocimiento de lo que es la identidad con Cristo y que tiene que ver con la aceptación que tenemos nosotros en el Señor, que nos lleva a un sentido de pertenencia. Quienes han pasado ya por esos niveles de preparación y equipamiento están en la capacidad de saber quiénes somos. Yo soy un hijo de Dios y no es porque lo diga, es algo que está dentro de mi ser y es algo interno. Pero imagínense, para trabajar en eso han sido un proceso, mis amados. En los hebreos no es lo mismo, no era lo mismo. Es como ahora, por decirle un ejemplo. Si nosotros queremos a estas alturas de la vida ponerle o el nombre que le pusimos a nuestros hijos o por el nombre que en algún día ellos lo llevan, nosotros estamos sin Cristo y sin Cristo comenzamos una familia y le pusimos un nombre que en realidad usted se inspiró por un cantante. Un ejemplo, dicen que mi nombre, que es César, en Israel, allá en Israel a los perros le dicen César y le ponen ese nombre, porque fue un personaje muy despreciable para el pueblo hebreo. Pero si nosotros en estos momentos no podemos ir al registro civil y cambiarle, si su hijo dice, digamos que su hijo se llama Sadrach y ahora dice iluminado por el Dios Sol, ahora usted dice, no, yo quiero ponerle Ananías, que es Dios es misericordioso. A estas alturas de la vida, eso no tendría sentido. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos y crecimos, o sea, los que no nacimos ni crecimos en cultura cristiana, nacimos en otra cultura. Pero Dios nos da la oportunidad de afirmar a nuestros hijos es con la declaración y con la palabra que nosotros le decimos diariamente. No obstante, en el pueblo hebreo, esos niños nacían en una cultura hebrea. Nacían yendo a las ciudades. Nacían alimentándose muy sano y de acuerdo a lo que el Señor les había establecido. Nacían en medio de un ritual religioso. Nacían en medio de qué? De cánticos y música que exaltaba al Señor, en donde el Señor era el centro de ese momento en esta comunidad hebrea. Nosotros que nacimos escuchando música del mundo y crecimos así, digo a los que hemos crecido, porque hay jóvenes que han crecido ya y han crecido con padres cristianos y hombres y mujeres de Dios, pero los que no crecimos así. Crecimos que escuchando música romántica, diferentes lo que es diferentes estilos musicales, y ahora vemos tanta música que han dañado el sentido cultural propio de la música en esencia.
Pero nosotros los cristianos ya tenemos otra cultura diferente. Entonces nuestros hijos crecen en un ambiente en el cual le vamos formando la identidad. Ellos van teniendo aceptación, sentido de pertenencia, llenos de afecto, de amor, y nacen con seguridad, que eso era lo que tenían estos muchachos. Y estaban seguros. ¿Por qué? Porque habían crecido en ese ambiente. Y como estaban llenos de toda esa cultura, entonces, ¿qué hizo Nabucodonosor? Quiso cambiarles la identidad, dañárselas, y les cambia el nombre. Pero ya era demasiado tarde, ya estaban formados, ya estaban establecidos con la identidad que tenían. ¿Cómo quiso dañarlos? Quiso dañarles en su personalidad. Y la personalidad, le leo, dice, es el conjunto de características, patrón de emociones, sentimientos y pensamientos ligados a nuestro comportamiento. O sea, la personalidad tiene que ver con el comportamiento. Entonces, ¿qué quiso hacer? Cambiarles la manera de alimentarse, la lengua, para que estudien y sean instruidos en esa lengua. O sea, iban a cambiar el asunto de su... Pero ninguna... Entonces, vamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina podemos ver que aquí ellos establecieron prioridades, mis amados. Prioridades. O sea, se propusieron no contaminarse con la comida del rey. En Daniel 1, 8, 9 dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. ¿Quién había hecho eso? Dios. Pero Daniel está hablando por todos los cuatro. No está hablando solo por él. Más adelante se ve la conversación en la que el jefe de Estado Mayor, él dice, vamos, si después presentan, ¿cómo van a hacer? Y Daniel le dice, no, solo compara nuestros rostros, no hablaba solo por él, hablaba por sus tres amigos también. Entonces, eso los llevó a ellos que en esos 3 años su identidad no fue dañada, tenían el otro nombre, pero ¿cómo se manifiesta de que no fue dañada? Porque ellos, iniciando ese proceso, tomaron una decisión. Esa es la decisión que usted y yo debemos tenerla siempre presente, no contaminarnos. Eso fue lo que ellos hicieron y el Señor les bendijo, les respaldó, puso la gracia en ellos. Encontrar delante de las autoridades en ese momento. Entonces la escritura nos habla que Nabucodonosor se llena de orgullo, de arrogancia, y establece una estatua. La siguiente lámina, por favor. Establece una estatua de oro. Y esa estatua, el rey establece un decreto. ¿Cuál es el decreto? De que todo el que pasase por esa estatua tenía que hacerle reverencia y tenía que postrarse. Vamos a leer, dice en versículo 10 de Daniel 3, dice, usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la clara, la lira, perdón, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y los instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad. Ahí están los chismes, ¿no? Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha dado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, a Abednego. Y la escritura, ¿qué dice, mis amados? Que Nabucodonosor está delante de ellos y les pregunta, en la siguiente lámina, versículo 14 al 18, vamos a leer. Dice, Nabucodonosor les preguntó, ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que le levantaron? Versículo 15. Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente y entonces,
¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero, mire lo que dicen, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¿Qué dice la Escritura, mis amados? ¿Qué vemos aquí? Que ellos no obedecieron a ese decreto. ¿Por qué? Porque los llevaba en contra de Dios, de su palabra. Entonces usted dice, bueno, tenemos que respetar a las autoridades, vamos a respetarlas, pero nosotros no podemos, en este caso, hacer cosas que vayan y que sean una abominación para el Señor. Por eso, por decirle, cuando hay esas manifestaciones de esas ideologías, esas cosas que están, la iglesia protesta. ¿Por qué? Porque nosotros, la Constitución nos ampara en nuestra nación, de que tienen que respetar nuestras ideas, y en función de aquello se hace una protesta que es pacífica, pero donde se manifiesta visualmente que no se está de acuerdo. Claro que los que son de oración y guerreros de oración están orando y haciendo un trabajo que es espiritual, porque sabemos que quien está detrás de todo esto es el mismo diablo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede luego? Vamos con la siguiente lámina, por favor. Viene lo que es ya el horno de fuego. Dice que Nabucodonosor estaba tan que hizo que lo prendan ese es mal. Cuando dice que las llamas que salieron los mataron a aquellas personas. Veamos el versículo 23 al 25, dice, de esa forma Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores, ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad. Así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el cuarto hombre se parece a un dios. Ese día nos muestra la Escritura que el Señor nuestro Dios, el que es el mismo ayer, hoy y por siempre, a estos jóvenes los rescató. ¿Qué es lo que hizo Dios? Honró la vida de ellos. ¿Cómo los honró? Pero recuerde que ellos tenían seguridad. ¿Y Dios qué les dio? Protección. Si nosotros queremos entender un poquito mejor esto, yo he puesto unos principios aquí de estos jóvenes, unos principios para estar seguros y fortalecidos, mis amados. La siguiente lámina. Mire, Ananías, la siguiente lámina, por favor, Yaron. Ananías, Misael y Azarías decidieron honrar y adorar a Dios. ¿Cómo lo hicieron, mis amados? Establecieron prioridades. En segundo lugar, no se contaminaron con la comida del rey, y eso es obediencia. ¿Por qué? Porque estaba conforme a la escritura. En tercer lugar, a pesar de que les cambiaron sus nombres, nada les afectó, porque tenían la identidad bien establecida en el Señor Dios. ¿Y sabe qué? En cuarto lugar, fueron jóvenes de oración y de intercesión. Previo a lo que hemos visto, el horno de fuego, en el capítulo 2 hay una escena en la que Nabucodonosor tiene un sueño y él pide que los sabios que él tenía en Babilonia le revelen el sueño de qué era. Pero lo interesante, él estaba aturdido y quería no solamente que le revelen, querían que el niño, o sea, que le adivinen el sueño y que le revelaran. Y los sabios no podían. Entonces él ordenó que matasen a todos, y ahí estaba incluido también Daniel y los 3 amigos. Y cuando Daniel encuentra favor ante el oficial que los va a ver, le dice que por favor le permita hablar con el rey. Y le dice, dame un tiempo,
y yo regreso para volver, para discernir, decirte el sueño y para darte la interpretación. Y mire lo que dice el versículo 17 y versículo 18 del capítulo 2. Dice, entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos. ¿Quiénes eran sus amigos? Ananías, Misael y Azarías. ¿Qué es lo que había ocurrido? Les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les reveló para que no fueran ejecutados con los demás sabios de Babilonia. ¿Qué vemos aquí? Vemos a estos tres muchachos que eran el equipo que tenían con Daniel. Era un equipo de oración y de intercesión, mis amados. Quiere decir que, ¿qué podemos rescatar también de estos jóvenes que permanecieron seguros y fortalecidos? Que eran jóvenes que oraban, que intercedían. Y eso movió el corazón y la mano del Señor. ¿Para qué? Para que Dios trajera lo que es el sueño y posteriormente la revelación del mismo. Amén. Vamos con otro personaje, que es este. Y elemento. Propiamente es en el desarrollo de la iglesia. No, más atrás. Quiero que vean la imagen primero. Tiene que ver con lo que es el desarrollo de la iglesia del Señor Jesucristo. Esteban se lo considera como el primer mártir que dio su vida a Cristo Jesús. Pero veamos lo que sucedía, qué era lo que pasaba. ¿Por qué aparece este personaje? ¿Cuál es la necesidad de la iglesia en ese momento? ¿Y cómo aparece este personaje? Y un hombre lleno de seguridad y fortalecido que es capaz de entregar su vida por causa del Señor Jesucristo. Y vemos una necesidad. Ante el crecimiento de la iglesia, surgió la necesidad de ordenar al ministerio diáconos, hombres que se encargaran de servir a las mesas que los apóstoles lo estaban haciendo y habían descuidado la enseñanza de la palabra de Dios. Ahí vemos en Hechos 6, 1 y 2, dice así. En sus aún más, pero los judíos que hablaban griego se quejaban de los seguidores judíos que hablaban arameo. Decían que sus viudas no estaban recibiendo la ayuda diaria que les correspondía. Llamaron a todo el grupo de seguidores y le dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la enseñanza de la palabra de Dios por estar administrando la ayuda diaria, que ya puede llegar en gran cantidad. Y apóstoles, y ahí caen en cuenta, existe ya una queja de los judíos, de los judíos griegos que estaban siendo descuidadas sus viudas antes que las viudas hebreas que estaban siendo atendidas. Entonces, ante esa dificultad y esa circunstancia, ellos caen en cuenta y dicen, no, nosotros estamos mal. O sea, estamos descuidando la enseñanza de la palabra. Recuerde que la iglesia se sustenta en la base doctrinal y en la doctrina de los apóstoles, que era la doctrina de Cristo, que tenían que enseñarla. Es como que en estos tiempos nosotros nos reunásemos y estuviésemos reunidos. ¿Para qué? Para la comelona o solamente para ver las necesidades, que es importantísimo, ¿no? Las necesidades del pueblo, de la iglesia. Pero la base fundamental de lo que nos debe de unir es la palabra del Señor manifestada en la enseñanza, en la predicación, que es la única que rompe estructuras y que nos va a sacar de la ignorancia y es más, a poder mostrar y nosotros podamos ver nuestros errores. ¿Para qué? Para poder hacer una corrección, pedir a Dios ayuda, solicitar la ayuda divina del Señor para poder ver cambios en nosotros. O si no, vamos a hacer simplemente un club social que se va a dedicar a qué? A ver las necesidades de los unos por los otros, pero sin lo que es la predicación y la enseñanza de la palabra, que es lo fundamental. La siguiente lámina, por favor. Entonces, ante esa circunstancia, ante esa necesidad, comienza la búsqueda de hombres para el servicio. Y se establecen requisitos que son muy interesantes. En Hechos 6.3 dice, en traducción lenguaje actual, dice, elijan con cuidado a 7 hombres para que se encarguen de este trabajo. Tienen que ser personas en las que todos ustedes confíen
que hagan lo bueno y sean muy sabios y que tengan el poder del Espíritu Santo. O sea, ¿cuáles eran los requisitos? Que tenían que tener buen testimonio. O sea, tenía que ser gente de confianza porque iban a administrar. ¿Qué quiere decir eso? Que iban a poseer dinero, iban a tener que ir a hacer compras, tenían que hacer la preparación de alimentos, tenían que rendir cuentas. ¿Qué más? ¿Cuál es otro requisito? Tenía que saber hacer lo bueno. O sea, no tenía que ser gente mala, ni con malicia. Otro requisito era que tenían que estar llenos de sabiduría. Imagínense, cómo es importante la sabiduría para administrar la economía, las finanzas. En ese momento que era para ese servicio que ellos iban a dar. Pero no es solamente el saber o el conocer, es la sabiduría. O sea, es una capacidad que tiene que venir a nuestras mentes, a nuestras conciencias, para ayudarnos a distribuir correctamente, a no generar gastos, a generar siempre lo que es un presupuesto que nos ayude a poder distribuir lo que se obtiene. Entonces, recuerden que la iglesia se sustentaba de diezmos, de ofrendas, y tenía que haber alguien que administre aquello. Y estas personas eran las personas indicadas, a quienes se les llamaba ¿para qué? Para que desarrollen esa actividad. Otras características eran que tenían que estar llenos del poder del Espíritu Santo. Usted dirá, pero pastor, para ir a servir a las mesas, no es solo eso, mi hermano. Ya le estoy diciendo para qué nomás era, qué nomás implicaba. Eso no es como que usted, cuando usted va a un restaurante, usted se sienta a comer, pero alguien tiene que cocinar, alguien tiene que comprar las cosas, alguien tiene que estar chequeando, lavando, etcétera. Y si se mueve dinero, claro que se mueve. La movilización. Tiene que saber hacer compras, hacer descuentos, tiene que saber ir a comprar el producto, tiene que estar bueno. En fin, es una serie de cosas que se debe tener en consideración. La siguiente lámina, por favor. Entonces, viene lo que es la elección. Y en esa elección, veo unos textos bíblicos y como estamos hablando de Esteban y es a quien más se lo menciona porque es la persona que es considerada como mártir, entrega su vida. En Hechos 6:5 dice, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban. Mire, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Hechos 6:8 dice, Esteban, un hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. ¿Cuáles eran las características de Esteban? Mire, era un hombre lleno de fe. Imagínense, hombre lleno de fe. ¿Qué más dice? Que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más dice? Lleno del poder de Dios. Y algo más, dice la Escritura, que hacía señales y milagros. O sea, era una persona que cumplió con las demandas o los requisitos que se necesitaban para ocupar aquel cargo. Y nosotros lo vemos. Dice la Escritura que Esteban predicaba la palabra. Y en un momento está con algunas sinagogas de algunos llamados libertos, estaban algunos tipos judíos que no creían en Cristo y comenzaron a debatir con Esteban. Y dice que Esteban estaba tan lleno de sabiduría, lleno de sabiduría, que no le podían encontrar fallas en su disertación, en su predicación. Entonces toman a unos tipos para que sirvan como testigos falsos, para que testifiquen en contra de Esteban, diciendo que Esteban quiere cambiar lo que es las costumbres que a Moisés les había dejado y que habla de un Cristo que venía a destruir el templo. Entonces, la Escritura, podemos ver en Hechos 7, del 54 al 60, dice que al escuchar eso, se molestaron tanto. ¿Por qué? Porque Esteban, previo a esto, Esteban es tomado por estos tipos y los llevan ante el concilio. Ahí donde estaban los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Los llevan ante ellos. ¿Para qué? Para denunciarlo. Entonces, los sacerdotes y todos quieren testigos, ya estaban los testigos falsos, a quienes los sobornaron. Entonces, Esteban dice que al escuchar
al escuchar eso, ¿por qué? Porque Esteban ya está hablando con los sacerdotes. Y cuando habla con ellos, dice que comienzan a crujir los dientes. Dice aquí el texto, al escuchar esto, se molestaron tanto que se les veía en la cara lo furiosos que estaban. 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio el esplendor de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo, miren, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Todos empezaron a gritar muy fuertemente, se taparon los oídos y se lanzaron contra él. Lo sacaron a empujones de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que dieron falso testimonio contra Esteban dejaron sus mantos al cuidado de un joven llamado Saulo. Ahí está el apóstol Pablo, ¿no? Ellos siguieron tirándole piedras a Esteban, pero él oraba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y gritó muy fuerte, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y después de decir esto, murió. ¿Por qué murió Esteban? Mire, la muerte de Esteban fue por apedreamiento o lapidación. Un hombre indefenso, acusado falsamente. Murió por defender la verdad de Cristo. Y en medio del dolor, él oraba y el Señor le permitió ver cielos abiertos y algo muy interesante, mis amados. Dice que lo vio enojados con Cristo de la muerte. Esteban no lo vio sentado. ¿Cómo lo vio el Señor? De pie. Esta es una de las cosas y tan lleno de amor este hombre que pudo decir no les tomes en cuenta. ¿Qué podemos aprender, mis amados hermanos? De lámina, para estar seguros y fortalecidos viendo la vida de este varón, de este hombre. Me ayuda con la siguiente lámina ya. La siguiente. Bien. En primer lugar, mire, ¿qué podemos nosotros hacer para estar fortalecidos y para caminar, para estar seguros y caminar fortalecidos en el Señor? Dice, en primer lugar, ¿qué es lo que podemos rescatar de la vida de este varón? Buscar la llenura constante del Espíritu Santo. Y eso lo podemos hacer con ayuno y oración, ¿no? Constante estudio de la palabra de Dios me va a producir fe. Tener, en tercer lugar, tener comunión con Dios para que su obra. O sea, fortalecido con su poder y a la vez manifestar su presencia en mí. Y mire algo muy interesante, en Hechos 6:15, dice, en ese momento, cuando él estaba en el concilio, delante de los ancianos, ahí de los sacerdotes, perdón, cuando lo llevaron, dice que en ese momento todos los del concilio supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. O sea, había una manifestación que era visible en la vida de este varón, que estaba lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios. Si nosotros hacemos una comparación con los tres jóvenes anteriores, si hablamos acerca de qué, de la identidad, desde luego que Esteban sabía quién era. En Cristo, un hijo de Dios. Y si hablamos de estar fortalecidos, pero desde luego, era un hombre lleno de fe, quiere decir que era un hombre que leía la Biblia, hermano, leía la palabra, o leía el antiguo pacto, o estaba instruido. Estaba en las enseñanzas de donde daban los apóstoles.
Si los apóstoles lo tomaron de en medio de aquella multitud y lo consideraron, no era porque estaba de pasada, era porque alguien que estaba constantemente en el servicio, que en eso, hasta esos momentos él recibía, como la instrucción de la palabra, y se veía. ¿Por qué? Porque también dice la Escritura que hacía milagros. O sea, era un hombre que estaba lleno del poder, y no es que él fue un diácono para Dios llenarlo, no, él ya tenía comunión con Dios, y por eso lo consideraron y lo tomaron en cuenta. Y por último, vamos a la siguiente lámina. Y quiero hablarle brevemente de este personaje. Se llama Dietrich Bonhoeffer. La siguiente lámina, por favor. Es una biografía rápida. Dice que este hombre es un alemán. Fue un doctor en teología. Alemán de gran prominencia, quien vivió en los tiempos de Hitler. Mientras que la inmensa mayoría de los líderes cristianos eclesiásticos de su tiempo adoptaron una actitud pasiva, recuerde usted a Hitler, recuerde el pensamiento de Hitler, y en ese momento dice que la iglesia cristiana de Alemania adoptó por un pensamiento pasivo, una actitud pasiva, y hasta de apoyo, porque apoyaron al Führer, o sea, al régimen nazi. Bonhoeffer se opuso poderosamente a este. Se atrevió a hablar en su contra y predicó los principios establecidos por las escrituras que respaldaban su mensaje. Todo esto lo hizo dentro de Alemania. O sea, si hablamos que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob está en el antiguo pacto, está en el nuevo pacto, sigue en estos tiempos. Recuerden, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre o por los siglos. Y en el siglo XX apareció este varón, Dietrich Bonhoeffer. El haber hecho él le costó, el haberse ido en contra de Hitler, le costó un encarcelamiento de 2 años y posteriormente su ejecución el 9 de abril de 1945. Y ¿sabe qué es lo tremendo de esto? Que estaba más o menos a unas 3 semanas de que a Hitler lo derrocaran. Ahora, la siguiente lámina. Este hombre es considerado como un hombre de fe, un hombre de oración, un pastor luterano, un gran predicador y acreditado líder espiritual, un profesor carismático, un artista. ¿Por qué, mis amados? El padre de él era un neurólogo, profesor muy reconocido e importante. Bonhoeffer vino de la aristocracia prácticamente, en nuestros términos, de gente millonarísima en ese momento. Su madre, que venía de un linaje de gente muy poderosa, y nace él. Dice que él desarrolló una habilidad por el piano y en su familia siempre se pretendía que él iba a ser enfocado al arte, pero en realidad a él a los 17 años toma la decisión de ¿qué? De convertirse en un teólogo y comienza a estudiar aquello. Se lo conoce como un filósofo también, como es teólogo de la vida, un militante político, precursor en una buena medida de los teólogos de la liberación, un mártir. Y aquí tengo ciertos conceptos que él decía, escuche. El tiempo se ha cumplido para el pueblo alemán en Hitler. Esto que le voy a leer ahorita, y escuche, son las declaraciones que un pastor llamado Hermann Gruner, y hay otra declaración más que se la voy a leer, hicieron en esos momentos. ¿Por qué? Porque Alemania, después de haber perdido la Primera Guerra Mundial y vino la recesión económica posterior a la guerra, estaba el pueblo desesperado y la iglesia que oraba, pero miren lo que dice este pastor, Hermann Gruner, dice, el tiempo se ha cumplido para el pueblo alemán en Hitler. Es gracias a Hitler que Cristo, Dios el ayudador y el redentor, se ha hecho efectivo entre nosotros. Hitler es el camino del Espíritu y la voluntad de Dios para el pueblo alemán. ¿Quién lo declaró eso? Un pastor. Y si es un pastor, ¿qué es lo que sucedía? Esa palabra tenía peso, hermano, dentro del pueblo cristiano. Ahora, otro pastor expresó de manera más concreta cuando dijo, Cristo vino a través de Adolfo Hitler. Imagínense esa barbaridad.
Y muchos aplaudían aquello, pero Bonhoeffer era uno de los que se levantó y dijo, no, no es así. No es así, o sea, no es así la situación. La siguiente lámina, por favor. Bonhoeffer, mire que era un teólogo. Él se fue a Nueva York. Una vez que estudió teología en Alemania, se fue. Él quería dar clases en una universidad en Alemania, pero él se va a Estados Unidos, a Nueva York, a prepararse y a recibir un título para dar clases. En ese tiempo, dice que él, hay un hombre de Dios que le predica, no recuerdo el nombre, pero le predica, y le habla solo sobre el Sermón del Monte. Y después Bonhoeffer reconoce que en ese momento él se convierte a Cristo. Y desde ese momento en adelante, algo que él considera muy importante era la gracia de Dios. Y cómo le da un nombre a la gracia cuando no es apreciada, cuando no es considerada, y le da como gracia barata. Y quiero leerle lo siguiente. El discipulado para Bonhoeffer significa una adhesión estricta a Cristo y a sus mandamientos. Es también una estricta adhesión a Cristo como el objetivo de nuestra fe. Una fe que no toca el alma ni la conciencia. Un cristiano sin Cristo y sin cruz es una fe estéril, inútil y hueca porque al final no es sostenible. A esto Bonhoeffer lo llamó la gracia barata. La gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento, el bautismo sin la disciplina de la iglesia, la comunión sin la confesión, la absolución sin la confesión personal. La gracia barata es la gracia sin discipulado, la gracia sin la cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Desde 1940, él se reunió, en 1934 fundan un núcleo de oposición cristiana al nazismo y fundan una iglesia que es la iglesia confesante. Y esa iglesia confesante tuvo un seminario que era escondido. Y ese seminario, él se encargaba de qué? De preparar discípulos, Dice la historia de este varón que en algún momento lo toman preso y él es llevado a la cárcel. Está por 2 años ahí. ¿Por qué? Porque lo tomaron como un conspirador. Lo más terrible es que él fue a la horca. Y quiero leerles algo de un doctor que habla acerca, 10 años después de lo que él muere, un doctor que habla que estuvo presente en ese momento. Dice así, según testigos presenciales, antes de su ejecución había estado de rodillas y orando fervorosamente, demostrando así cuán profunda había llegado a ser su relación personal con Dios. El doctor del campo, testigo de la ejecución, anotó, dice el doctor, lo siguiente, se arrodilló a orar antes de subir los escalones del cadalso, valiente y sereno. En los 50 años que he trabajado como doctor, nunca vi morir un hombre tan entregado a la voluntad de Dios. Dice que él oró, se levantó, volvió a orar. Dice que oraba fervientemente y en algún momento se paró y dijo, estoy listo. Y caminó con tal serenidad a la horca que no dijo nada. Fue prácticamente contento. Ahora, ¿qué podemos ver en este varón nosotros? Que podemos tomarlo como referencia. Yo creo que en la actualidad hay hombres de Dios que nosotros debemos de considerar cuáles son sus acciones, sus actitudes. En la carta a los Hebreos dice que nosotros debemos de ver a nuestros pastores, considerar cuál haya sido el resultado de su fe y imitarlos. Y creo que si nosotros podemos ya no solamente admirar a alguien, sino que seguir un proceso de crecimiento, le aseguro que algún día usted impactará a alguien para que camine con seguridad y con fortaleza. Y termino con esto, la siguiente lámina, por favor. ¿Qué podemos aprender de este varón para poder estar seguros y fortalecidos? Mire, siempre buscó vivir un evangelio que refleje el verdadero valor de la gracia de Dios manifestada por Cristo Jesús. Para él, la iglesia era Jesús encarnado. Esto habla él y con gran pasión. Hablaba de esto que hasta un libro escribió la iglesia en convivencia, me parece que se llama.
Pero ¿a dónde? Donde él habla de una teología práctica. En segundo lugar, fue un hombre de constante oración. Ahí lo vimos que hasta el último momento de su vida, él estuvo orando y por cuanto oró, se fortaleció y pudo caminar a esa voluntad que estaba establecida por el Señor, pero que nos dejaría un gran ejemplo para nuestras vidas. Y por último, tenía en claro, y lo decía, Jesús nos llamó no a una nueva religión, sino a una nueva vida. Así, mis amados, creo que el ejemplo de estas personas que hemos visto a nosotros y esos principios que hemos visto nos van a servir a nosotros para considerar la vida de ellos, para considerar lo que hicieron. En algún momento se nos va a presentar situaciones en las cuales vamos a tener que obrar y operar, o de pronto ya se nos han presentado, pero si ya sabemos cómo obraron ellos y cuál fue el resultado, no para la gloria de ellos, sino para la gloria de nuestro Señor, recibiendo la ayuda de Dios y sabiendo que es Dios quien propiamente nos da la capacidad para hacerle frente a cualquier circunstancia. Pero lo importante, mis amados, es que caminemos con seguridad y con fortaleza, sabiendo que el Dios que cuidó a Sadrach, Mesach, Abednego, que cuidó a Esteban, que ha estado también con este varón y con muchos más, también nos guardará y nos cuidará a nosotros si nos mantenemos siempre llenos del Espíritu Santo. Así que les invito a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, eterno Dios, por este momento. Gracias por permitirnos, Señor amado, el poder estudiar la vida de estos hombres de Dios que en su momento manifestaron, Señor, el resultado de una vida íntegra contigo, de una vida de devoción. Señor, gracias porque han quedado plasmados, Señor, en tu palabra y en la historia, como vimos de Dietrich Bonhoeffer, Padre amado, un hombre de Dios, que supo, Señor, en su momento actuar y encontrar tu gracia, tu favor. Si Él lo pudo hacer, Señor amado, creo que nosotros también. Si Él pudo entender muchas cosas y a la cual tú le enseñaste, creo que, Señor, estamos dispuestos, Padre eterno, para poder nosotros también comprender acerca de las maravillas que tú tienes para nuestras vidas. Rogamos que esta palabra la selles en nuestra mente, en nuestros corazones, y que podamos vivir, mi Dios amado, siempre firmes en la identidad que nos diste, Padre eterno,